Seguimos en Upao Noticias, siempre en vivo, son las 5:24 por la señal digital HD 3.1 y también por el fanpage Vivi Upao TV. El día de hoy conversaremos, como lo dijimos al inicio del programa, siempre es importante seguir analizando sobre este tema tan importante como es la reactivación económica en nuestro país. Desde la perspectiva de la Cámara de Comercio, de los empresarios liberteños, ¿cuál fue o cuál es el análisis de la propuesta que pronunció en su última participación recientemente el Premier ante el Parlamento sobre las medidas económicas en nuestro país? Señor Benavides, bienvenido a Upao Noticias. Muy buenas tardes. Estamos con el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Guillermo Benavides. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Igualmente a usted, señor Benavides. Siempre resulta muy interesante tener la perspectiva, el enfoque del sector empresarial. En este caso, usted como presidente de la Cámara de Comercio y la Libertad, ¿cómo percibe, cómo se está dando la reactivación económica en nuestro país en este marco todavía de la pandemia por la COVID-19? Sí, considero que empezando por la primera pregunta, que era el discurso del Premier, bueno, ha sido un discurso bastante cargado de ofrecimientos, ¿no? Muchos de ellos realmente sin el sustento de cómo se van a dar, ¿no? Hay una percepción de que estos ofrecimientos son muy populistas, ¿no? Y eso definitivamente sigue preocupando no solamente al empresario, sino a los ciudadanos en general, por la falta de una presentación más técnica, ¿no? En la cual se diga con qué van a salir, cómo se van a pagar estos fondos, ¿no? Cómo se van a asumir estos nuevos compromisos, ¿no? Hay muchos subsidios, ¿no?, que ha ofrecido durante su mensaje. Hay muchos ofrecimientos que no son de menor porte, ¿no? Sino al contrario, son ofrecimientos bastante complicados, como el bono de 350 soles por familia. Puede hacerle un forado al presupuesto nacional, incidiendo en la necesidad de un recorte presupuestal en temas de educación, en temas de salud. Entonces, yo creo que no hay una prudencia de lo que se está ofreciendo y de lo que realmente se puede hacer, ¿no? Peor aún, si todavía no impulsamos la reactivación económica con una posición firme de incentivo a la inversión, ¿no? Todavía hay o se mantiene una posición muy distante entre la necesidad de reactivar la economía con acciones concretas y la postura del Premier todavía de alguna manera alejada de la realidad, ¿no? Entonces, si no tenemos el privado haciendo inversión, no vamos a tener recursos para gasto. La inversión pública que tiene que hacer cada año en los múltiples proyectos, esos fondos salen de la privada, de los impuestos del sector privado. Si no tenemos una sostenibilidad en la producción
o en la economía de las empresas por diferentes razones. Una de ellas es ahuyentar las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. El gobierno no va a tener fondos, no va a tener recursos. Y si no hay recursos, el gobierno no puede hacer inversión. El sector público no lo puede hacer. Si no hay inversión en el sector público, el sector privado tampoco puede hacer. Entonces, aquí estamos hablando de una cadena de eslabones que cada una contribuye a la reactivación económica. Y también uno de los, o de la parte central de esta reactivación económica es la confianza en la gestión, ¿no? Y la confianza es la que el gobierno se tiene que ganar, no es la que el empresario diga yo confío y me inmolo por mi país y voy a gastar o invertir los recursos propios o de los inversionistas. No va por ese lado. La confianza va por lo que genera el gobierno. Creemos que hay un gran trabajo ahí pendiente de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante ahora es activar la economía. Los ofrecimientos o no que ha hecho el Premier, yo veo muy difícil de cumplirlos. Es más, estamos generando expectativas en un corto plazo que podrían pasarnos la factura en un costo social, ¿no? Y confundirse en las tareas más inmediatas que este gobierno tiene, ¿no? Que es superar la emergencia sanitaria, reactivar la economía. La gente lo que quiere no son bonos de sostenibilidad, porque no le van a alcanzar. Ningún bono de sostenibilidad soluciona el problema. La gente quiere empleo. Así es. La gente quiere empleo. Además, el empleo dignifica. Mantener a las personas con bonos o con pequeños bonos es un asistencialismo de siempre y nunca promover que las familias puedan surgir, ¿no? Así es, usted mismo lo ha dicho, es un falso asistencialismo. Se crea la posibilidad de sostener una familia y eso es imposible. Entonces, eso es por el lado en cuanto a lo que indica el Premier en su discurso de 28 de julio, ¿no? O el discurso, perdón, que fue al voto de confianza. El Parlamento, ahora, para el voto de confianza. Al Parlamento. Ahora, en cuanto a lo que es el tema económico, el tema del dólar, bueno, el tema del dólar ha complicado mucho más la economía. Recordemos que en menos de un año el dólar ha subido 20%. Ahí hay un costo directo del incremento de los costos, indistintamente que hay algunos precios internacionales que también han impactado producto de esta pandemia, pero nosotros nos hemos encargado pues de afirmar más esa diferencia con el crecimiento del dólar, sobre todo en los grandes volúmenes de insumos que tenemos que importar para muchos productos que tenemos que fabricar, ¿no? Inclusive el tema de los alimentos, de los pollos. Aquí en nuestra región nosotros casi producimos el 30% de los pollos que se consumen en el Perú. Entonces, acá vamos a sentir también el costo del pollo totalmente en nuestra región y en consecuencia, pues, va a haber un incremento en la canasta familiar, ¿no? De manera que el dólar tiene una afectación muy importante. Que podemos ¿Seguirá subiendo el dólar, señor Benavides? ¿Usted considera que seguirá el precio incrementándose? Mira, los bancos peruanos, todos los bancos están haciendo proyecciones a ir a 4.30, a 4.40, ¿no? Hasta fin de año creo que hay algunos que ya se atreven a decir que esa es una posibilidad de corto plazo, entre 4.30 aproximadamente, ¿no? Esa es una proyección que la hacen en función a todos los elementos que conjugan para que el dólar suba. Ahora, ¿cómo puede evitarse eso? Se tiene que revertir
la actitud del gobierno, una actitud más amigable, menos confrontacional, sin divisionismo, con la finalidad de que no se amenace tampoco a algunos sectores productivos. El control de precios le hace mucho mal, mucho daño le ha hecho a nuestra economía ya en el pasado. Esos son procedimientos, ¿cómo podríamos explicar? Son prácticas que ya sabemos que el costo termina multiplicando los problemas que tenemos en términos económicos, ¿no? O sea, algunas veces en nuestro país se ha insistido mucho en el control de precios y hemos terminado complicándonos peor. Entonces, yo creo que gobernar con indicaciones o procedimientos del pasado ya no es posible. Los mercados son abiertos, los mercados son libres, las economías dependen mucho de la inversión privada, tanto nacional y extranjera. Entonces hay una competencia por la eficiencia y eso realmente es lo que permite que nuestra economía pueda ser sostenible, no pueda tener estos tremendos, ¿cómo le podría explicar? Baches que ha tenido entre haber estado estable el tipo de cambio, la inflación también controlada, y de un momento a otro hemos entrado en una cuestión de emergencia en la parte económica, ¿no? Y eso tenemos que ser conscientes de eso. Si no dimensionamos con un diagnóstico responsable de cuál es su posición actualmente económicamente, no vamos a poder tener una solución a la medida. Tenemos que hacer un diagnóstico real de qué es lo que nos está afectando y qué más nos puede afectar para saber lo que ya no debemos hacer. Perfecto. Y una última pregunta, señor Benavides. También se mencionó el Premier en su discurso ante el Parlamento al proyecto Chavimochic. ¿Qué es lo que se requiere hoy más que nunca para que este proyecto se encamine y también se retome este proyecto tan importante para el desarrollo en la libertad y sobre todo que permita dar puestos de trabajo a las personas que más lo requieran? Mira, la tercera etapa de Chavimochic es un proyecto importantísimo para la región de Libertad, factor agroexportador, para el empleo, para la canasta familiar. Tiene un impacto en la economía local de manera importante. Y también hay que reconocerlo, este proyecto también permite beneficios de reserva de agua para la ciudad. Hay agua que se está yendo al mar. Entonces, retenerla, almacenarla y usarla como insumo en la agroindustria es extraordinario. Mejor si todavía la usamos como consumo en muchos de los hogares en Trujillo, donde hay carencia de agua. Además, esta obra está hecha en un 70%. El gobierno peruano ya paga el financiamiento total con un préstamo de la CAF. Entonces, ya la inversión ya se hizo, la obra está en un 70%, como reitero. Entonces, se ha paralizado la obra. Cuando estuvo en manos del gobierno regional, se paralizó porque había pues un contexto general con respecto a Odebrecht y había una presunción de que probablemente esta obra también estaba contaminada con la corrupción y hechos que nunca se han probado, pero tampoco podemos considerar que no sea posible. Sin embargo, también esta obra se ha contaminado políticamente, de manera de que todos los que han pasado por la dirección de esta obra también han estado sin la posibilidad de resolverlo por el peso político que ha traído la corrupción en este tema. Pero aquí tenemos que tomar una posición bien clara, ¿no? Ya el gobierno regional devolvió el proyecto o ha entregado el proyecto a manejo del Ministerio de Agricultura.
ya lo entregó eso hace algunos meses. Es más, el ministro de Agricultura, el señor Federico Tenorio, doctor Federico Tenorio, con quien tuve la oportunidad de hablar de manera breve sobre este proyecto en los meses de abril, él me explicó que estaban trabajando de manera ardua en buscar la salida y que se podía tener una solución. Ahora, que este gobierno lo haya tomado nuevamente es un buen indicador. Es un buen indicador que refleja la importancia de este proyecto y que se tiene que seguir adelante. Ahora, hay que ser bastante técnico con la solución de este problema, porque si vemos que porque hubo corrupción ya nadie debe acercarse al proyecto, nadie debe tocar el proyecto, vamos a seguir perdiendo más. Es más, el gobierno peruano está en un caso de arbitraje producto de la falta de continuidad de este proyecto, ¿no? Entonces, aparte de que tenemos un gasto una inversión que ya nos cuesta, no tenemos la obra y encima va a terminar con una multa o con una demanda. Entonces, esto hay que resolverlo de manera técnica, hay que despolitizar el proyecto, tiene que usarse mecanismos diferentes a los que se han tenido como opciones, que permita incorporar nuevas soluciones y sacar adelante este proyecto, ¿no? Ya el costo ya está asumido. Perfecto. Entonces, ponernos a pelear en la última etapa, yo creo que no es una buena práctica, ¿no? Muy bien. Le agradecemos al señor Benavides por su participación el día de hoy en UPAO Noticias, haciendo un importante análisis de la situación económica, la reactivación económica y sobre lo que pronunció en su presentación ante el Congreso el Premier, pidiendo pues el voto de confianza. Sobre todo que nosotros como liberteños esperamos que se concrete esta gestión de poner en marcha, de reactivar, que lo que deseamos todos, el proyecto Chay Mochi. Muy amable, señor Benavides, muchas gracias. Hasta luego, gracias a ti. Buenas tardes, vamos a una pausa y regresamos con más información. Son ya las 5:42 en UPAO Noticias.